Bueno, ya estamos de vuelta, así que vamos a continuar. Bien, nuevamente gracias por estar con nosotros en este seminario virtual internacional, en su tercera ocasión ya, denominado Delitos Sexuales más allá de la violación y los abusos. A continuación, vamos a presentar la charla número 3, denominada La influencia de los medios de comunicación en la percepción nacional sobre los delitos sexuales, que estará a cargo de Maricel Rodríguez Solís. La comunicadora y periodista Maricel Rodríguez es licenciada de la Universidad de Costa Rica. Actualmente está desarrollando su trabajo final de graduación para optar por la maestría en diplomacia de la misma universidad. Cuenta con 25 años de carrera profesional, de los cuales los primeros 10 fueron en diferentes medios de comunicación nacionales, como en Repretel, Canal 6, Canal 7, y editora de la revista Apetito del grupo ECA Consultores. Actualmente tiene 13 años de trabajar en el Poder Judicial, de los cuales 11 se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Información y Prensa del OIJ. Maricel, muy buenos días, bienvenida. El micrófono y la cámara son tuyos. No te escuchamos. Está con el... Ahora sí. Muy buenos días a todas y todos. Realmente muchas gracias. Creo que tengo desenfocado el fondo y no sé por qué, pero bueno. Creo que le había puesto algún filtro en algún momento a la cámara. Bueno, muy buenos días a todas y todos y muy contenta realmente y agradecida de que me hayan hecho parte de estos conversatorios que tenemos en estos días en la institución, definitivamente con un tema bastante importante como el de los delitos sexuales. Yo tenía un jefe que siempre me decía que hay delitos que definitivamente pues se superan, a uno le roban un celular y eso se puede superar. Lo que no se puede superar nunca es un delito sexual. ¿Por qué? Porque nos roban algo que nunca más vamos a recuperar. Así es que pienso yo que es uno de los delitos más gravosos que hay, aunque todos son pues las víctimas de delitos siempre sufren, pero en este caso es uno de los delitos más gravosos. Y bueno, vamos a comenzar compartiéndoles mi presentación. Vamos a ver, compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Correcto, ahí se ve. Ok, vamos a ver Listo. nada más. Sí, bueno. Como les decía José Pablo, pues yo les voy a hablar de la influencia de los medios de comunicación en la percepción de los delitos sexuales. Vamos a hablar de 5 temas a grandes rasgos y esperemos que nos dé tiempo bien de todo. Primero les voy a exponer un caso muy brevemente que cambió o que hizo más conciencia en lo que la influencia de los medios de comunicación en la percepción que tienen las personas, en sus creencias, en su vida. Luego vamos a hablar de la influencia, de por qué hay una influencia de los medios de comunicación en lo que la gente percibe, en lo que la gente siente, en lo que la gente piensa. Y hay todo un aparato. Yo lo que les voy a dar es algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta para caer después en lo que es la comprensión de por qué hay influencia de los medios de comunicación en la percepción de los delitos sexuales. Luego, bueno, hablar un poquito de la libertad de expresión y la responsabilidad social que eso implica. Algunos casos que les voy a mostrar que son casos de acá de Costa Rica, sin embargo, este es un problema o la situación de la percepción sobre los delitos sexuales, sobre las víctimas, es una situación a nivel mundial. O sea, en todos los medios de comunicación creo que se dan los mismos temas y si ustedes investigan en estudios que se han hecho en otros países, en otros continentes, van a encontrar que es algo parecido. Así es que no es una situación nada más de Costa Rica, sino del mundo entero. Y luego vamos a hablar muy brevemente sobre las redes sociales.
porque actualmente ya los medios de comunicación no podemos decir, o los medios de comunicación tradicionales no podemos decir que han sido desplazados, pero sí lo que teníamos antes, que era el análisis que podíamos hacer de una noticia en familia, en comunidad, con los amigos más cercanos, es algo que ha cambiado y actualmente todos podemos opinar desde cualquier parte del mundo sobre diferentes temas. Entonces, estas percepciones han ido cambiando un poco por el modo en cómo la gente mira y cómo analiza las noticias. Ok, el caso que yo les mencionaba, que muy posiblemente ustedes ya habrán visto, es el caso de la Guerra de los Mundos. Yo les iba a preguntar si ustedes lo habían escuchado y qué me podían decir, pero me doy cuenta que nadie puede activar su micrófono. Es interesante porque hay una novela de Herbert George Wells, que es La Guerra de los Mundos, que el señor Orson Welles hace en el siglo pasado. Aprovechó Orson Welles, era un locutor que tenía un programa de radio, él era actor, productor, guionista, etcétera. Y entonces él tenía su programa de radio y en algún momento hizo una dramatización en la radio sobre un ataque de extraterrestres en el planeta Tierra, específicamente en Estados Unidos. Y entonces la gente se lo creyó. O sea, la gente que lo escuchaba creyó que efectivamente estaba teniendo o estábamos siendo víctimas de un ataque de extraterrestres y hubo exactamente un caos que sí, vamos a ver, avanza, ahí está. O sea, para que ustedes vean lo que salió en los periódicos al día siguiente. Era pánico, lo que la gente sentía. Y entonces, bueno, ya los estudiosos de todo lo que es la comunicación a nivel mundial han ido percibiendo y ya venían percibiendo todo el manejo y la manipulación que se podía dar a través de los medios de comunicación en relación con diferentes temas. Ahora, aspectos importantes de por qué hay una influencia de los medios de comunicación en lo que las personas perciben en general. Y yo no voy a entrar en detalles porque esto ya es algo más médico y más de especialistas, pero todos tenemos en el cerebro componentes que influencian o que influyen en la opinión pública. Aquí hay algunos, pero son varios los componentes que tenemos que nosotros, por el medio de los cuales recibimos la información, analizamos la información y nos hacemos o nos apropiamos de la información que a nosotros nos resulta conveniente y descartamos la demás. Ahora, hay un manejo de los medios de comunicación para generar estas opiniones a favor de su agenda. ¿Ellos qué es lo que han hecho? Bueno, se han dado cuenta efectivamente y los estudios y las investigaciones han dado cuenta de cómo toda esta situación y cómo se maneja el cerebro y cuál es su función y cuál es su funcionamiento, han aprovechado esa información para decir, ok, nosotros podemos crear una realidad, ¿verdad? Según la agenda que les conviene. Y más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo los grupos de poder político, de poder económico, etcétera, manejan la información de acuerdo a su conveniencia y nos crean realidades que nosotros percibimos como tal. Y si no, díganme ustedes, por ejemplo, la abuelita, la mamá, el papá, los mismos hermanos, no sé, los amigos, de pronto les dicen a ustedes, sí, es que tal cosa está sucediendo o tal cosa pasó. Y si usted le pregunta por qué, muchas veces, y eso pasa sobre todo ahorita con la gente mayor en relación con los medios de comunicación masivos tradicionales, porque lo dijo fulanito de tal en el noticiero o porque yo lo leí en tal periódico. Eso suele suceder porque la gente toma como realidad lo que está escuchando. Ciertamente, pues las noticias y el periodismo como tal y los comunicadores, los periodistas, tienen gran importancia en la democracia de los países. Eso es indudable, pero a veces hay informaciones
que se manejan de acuerdo a los intereses que yo les indico. Luego, bueno, tenemos el término sustrato neuroanatómico, perdón, y que lo que nos dice es que nos acostumbramos a lo que vemos, escuchamos, vivimos todos los días y reaccionamos ante lo desconocido. O sea, nosotros tenemos, de acuerdo a los diferentes países, a las diferentes culturas, tenemos ciertos conocimientos que hemos ido adquiriendo en cada familia. O sea, la persona nace, pues ya ahora se ha determinado que no nace como un papel en blanco, ¿verdad? Ya trae cosas, pero cosas que son propias de la personalidad de cada uno. Sin embargo, los conocimientos como tal se van adquiriendo y las percepciones desde que el bebé está en el vientre de su madre y comienza a percibir lo que la madre percibe, lo que la madre hace, lo que la madre vive, y de ahí comienza la formación de este tipo de percepciones. Ok, y así las cosas, entonces caemos en lo que dice esta imagen. Es una imagen, para los que les gusta la cerveza, es una imagen de Budweiser. Budweiser es una cerveza estadounidense que tiene varios tipos, como suele suceder en las cervezas, algunas más light, otras menos. Y este recurso, que ya no es tan utilizado en la publicidad, antes sí era muy utilizado el usar mujeres bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, en la publicidad de lo que son los vehículos, este tipo de cosas, es un recurso que habla sobre o que no, digamos, que aplica en lo que es la información supraliminal y subliminal. Entonces, ¿qué es supraliminal? Es el recurso como tal, la cerveza. El que toma cerveza muy posiblemente diga, mira, es un anuncio de Budweiser. Eso es lo que se ve, lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se puede percibir. Y la subliminal es la que te dice, bueno, en el caso de un hombre, posiblemente yo me pueda ver muy atractivo para una mujer como esa, muy bonita, ¿verdad? Me inspira una sensación de placer, de satisfacción, etcétera. Y en la mujer muy posiblemente decir, bueno, yo me puedo ver muy bien, yo puedo, ¿verdad? Ser una mujer muy bonita o verme como una mujer muy interesante si consumo esa cerveza. Eso obviamente no se piensa como tal, pero en el subconsciente, con todo el aparato que nosotros tenemos en nuestro cerebro, comienza a funcionar de esa manera que les estoy diciendo. Entonces, en todo, tanto en noticias, en la publicidad sobre todo, es donde es más utilizado este recurso que nos hace a nosotros creer o obtener creencias de cosas que en realidad no lo son como tal, ¿verdad? Pero así es como se vende. Ahora, otro término importante son las neuronas espejo. ¿Por qué? Si ustedes ven esa foto, y les apuesto que muchos de ustedes viendo esa foto, y más a esta hora que ya comienza a hacer hambre, esa foto les da ganas de bostezar, y más de uno de ustedes es muy posible que haya bostezado mientras está viendo esta presentación. Otra, por ejemplo, que es una muy típica también, un reflejo o una situación espejo, es cuando la gente se ríe mucho. Si ustedes llegan a un lugar o alguien está cerca de ustedes y comienza a reírse y reírse, a ustedes les da risa también. O muy fácil, ustedes se paran al espejo y comienzan a hacer gesticulación de reírse, y de pronto ustedes se dan cuenta que se están riendo y se sienten alegres. Simple y sencillamente por ver esa situación espejo que todos lo tenemos en nuestro cerebro y funciona así. Y luego tenemos el efecto de conformidad. La gente tiende a opinar como la mayoría. Entonces, bueno,
tenemos que pertenecer a un grupo, tenemos que sentirnos aprobados. Y eso se da mucho ahora con las redes sociales. De hecho, les comento que en algún momento nosotros tuvimos que quitar de nuestra red Instagram los comentarios, que la gente pudiera comentar. ¿Por qué? Porque había, y sobre todo gente muy joven, muy joven, adolescentes, que querían sobresalir, y una de las maneras de sobresalir era generar opinión. Entonces comenzaban a hablar y hablar y hablar de un tema y a buscar personas que los apoyaran. Y de pronto se hacía un caos, porque de pronto había otro que también quería sobresalir y entonces hablaba de lo contrario. Y cuando nos dábamos cuenta, estaba hecho un caos la red, porque estaban bandos o grupos opinando sobre un tema y diciéndose cosas que van más allá de las cosas que se podrían decir, ¿verdad? O sea, cosas tal vez ya un poco pasadas de todo. Entonces, pues todos tendemos a eso, a seguir la tendencia, porque caemos en un efecto de conformidad de estar donde está todo el grupo. Ahora, este esquema de contagio que les hablaba yo, se los voy a explicar. Esta pirámide en realidad debería de ser recta, no debería de ser pirámide, sino debería de ser un bloque recto, porque digamos que una situación no tiene mayor peso que otra, pero se las voy a explicar. Tenemos, como les decía yo, el poder político y económico, etcétera, o sea, los tipos de poder, que son los grupos, esos grupos de poder, que son los que generan lo que se dice. Un ejemplo es lo que hoy es bueno y que ya mañana no es tan bueno, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijos, que nos decían que la leche materna podía ser buena hasta los 6 meses, 9 meses de un bebé. Hoy día a las mamás se les dice que hasta los 2 años. Pero de pronto, y no digo que en este caso fuera así, porque la Organización Mundial de la Salud es una organización, un organismo muy importante, y en el tema de la salud, pues el más importante a nivel mundial, pero sí hay temas que se manejan de acuerdo a poderes, a grupos de poder, ¿verdad? Entonces, de pronto, de ahí necesitamos que la gente consuma leche, y es mejor que los niños no tengan la lactancia hasta menos edad, porque después van a consumir leche que los papás tienen que comprar. Hoy día hay muchas mamás que dicen, bueno, no, yo no le puedo dar una, por ejemplo, fórmula a mi hijo, no le puedo dar leche, pues no lo puedo comprar. Y la verdad es que mejor, si yo puedo hasta los 2 años darle de mamar, pues le doy de mamar, ¿verdad? Por ponerles a ustedes un caso, pero así hay un montón de casos de cosas que ustedes ven que de pronto se piensan que son buenas, pero no son tan buenas. De ahí es que se guindan, por decirlo de alguna manera, la agenda setting de los medios. ¿Por qué? Porque estos grupos de poder son los que definen qué es lo que vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar. Y los medios de comunicación, por supuesto, siempre tienen relación con eso. Luego están los prototipos o fragmentos, framing, que se definen y que definen estos prototipos de información que son válidos para la mayoría, lo que yo les comentaba a ustedes ahorita de la leche materna, por ejemplo. Se van creando ciertos segmentos en el tiempo y el espacio donde se dice esto es lo que es más recomendable. Y eso podría ir variando. Por supuesto que podría ir variando también, porque las investigaciones dicen que no es como lo vemos ahora, sino como lo vemos después, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones. Pero parte de eso también tiene relación con lo que es mejor o no en determinado momento. Y por otra parte está el razonamiento humano, el aparato que yo les hablaba para razonar, y que se enciende para captar la información, para analizarla y para dejarse lo que es propio. Luego, la opinión individual de cada persona, que obedece a diversos factores, a cómo hemos sido criados, a los valores que nos han inculcado, a la forma de pensar de nuestra familia, que es el núcleo inicial, y todo esto va creando la información que nosotros, y cómo nosotros captamos esa información y qué es lo que vamos a tomar para nosotros y lo que no.
Luego la socialización de esa información, por supuesto, como les decía, primero en la familia, luego con los amigos, con el barrio, con la provincia, con el cantón, con el país, etc. La opinión colectiva, que es ese contagio de la información que cada día obtenemos, y por supuesto la influencia mediática que tiene los medios de comunicación masiva. Libertad de expresión. Yo, y de esto desde que estudiaba en la universidad, he escuchado a muchos expertos investigadores hablar de libertad o libertinaje de expresión. La libertad de expresión hay que ejercerla con responsabilidad. Y perdónenme tal vez la expresión un poco grotesca, pero yo tiendo a decir que a veces la libertad de expresión se ha prostituido y es más bien un libertinaje de expresión. O sea, hay cosas que no se deben de decir y este es el tema que nos tiene hoy aquí. Hay cosas que no se deben de decir y hay cosas que se sostienen en virtud de la libertad de expresión, pero no necesariamente, creo yo, eso es una libertad de expresión, sino libertinaje. O sea, definitivamente la libertad de expresión debe tener cierta responsabilidad o mucha responsabilidad. Ok, ¿cuál es el objetivo de la libertad de expresión? Bueno, que nosotros, como seres humanos, en nuestros países democráticos, nosotros, y la prensa es fundamental en eso, podamos denunciar lo que está mal y podamos corregir y podamos demandar una respuesta de las autoridades ante las cosas que están mal. Pero por eso les decía que la libertad de expresión se ejerce con responsabilidad. Entonces, si bien es muy importante para nuestros países, para nuestra democracia, se debe de ejercer con responsabilidad. Y sobre todo ahora que estamos hablando de la influencia de las redes sociales en los comportamientos y en los pensamientos de las personas. Ok, ¿cuáles son los requisitos para, o cuáles deben de ser los requisitos para difundir información? Primero que todo, la veracidad de los datos. O sea, hay una cosa que siempre nos decían los profesores de periodismo en la universidad. Yo saqué mi licenciatura en periodismo en la Universidad de Costa Rica y los profesores siempre nos decían que en realidad no hay objetividad. Lo que yo les decía a ustedes ahora, o hay una objetividad relativa, porque siempre las notas de prensa van a tener cierta subjetividad del periodista como tal, ¿verdad? Porque cada uno traemos un bagaje de pensamientos, de valores, de creencias, de acuerdo a nuestra familia, a nuestra comunidad, a lo que nos tocó vivir en nuestra niñez y adolescencia. Entonces, sin embargo, la veracidad de los datos se logra porque usted puede incluso, como periodista, poner las dos caras, lo que nosotros llamamos el fairness, que es, bueno, alguien dijo algo, pero alguien dijo lo contrario. Entonces, pongámoslos a los dos y entonces logramos decir las cosas que pasaron como tal, lo que se pueda decir de la información. Debe ser veraz la información, debe tener relevancia pública los datos. O sea, para que esta información sea una información que le sirva a las personas, debe tener relevancia pública. Hay datos que no tienen definitivamente relevancia pública. Y luego, necesarios para la comprensión de la noticia. O sea, por supuesto que tenemos que dar datos para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Luego, la responsabilidad en la libertad de expresión. Lo que yo les decía ahora, libertad de expresión con responsabilidad. Los medios son actores en el cambio de la mentalidad de la sociedad patriarcal. Ha habido un gran cambio
y si ustedes lo ven, por ejemplo, hablando de delitos sexuales, el acoso callejero, por ejemplo. Y a mí a veces me satisface mucho cuando he visto algunas notas de algunos periodistas que, que de verdad, como decimos, se ponen la camiseta para decirle a la gente, no, es que las mujeres no tenemos por qué dejarnos que seamos acosadas en la calle. Y eso no depende ni del lugar ni de la vestimenta. Ahora escuchaba en la ponencia anterior a alguien que preguntaba eso. Y definitivamente no, ninguna mujer, ninguna tenemos por qué soportar o aguantar o que se nos culpabilice a nosotras porque andábamos vestidas de X manera o porque andábamos solas en algún lugar. Eso no es justificación, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo entendamos. La construcción social de cada periodista, lo que yo les decía ahora también de la construcción social de cada uno, eso viene ya con la persona periodista. Cada uno tiene su construcción social y lo que la persona diga y cómo lo diga tiene que ver mucho también con su construcción social. Es importante, como les decía, que esto de alguna manera haya ido cambiando y se haya puesto en discusión pública el cómo se dicen las cosas, cuáles son los derechos de nosotras las mujeres y, y que los periodistas de alguna manera hayan comenzado a cambiar. Por lo menos aquí en Costa Rica se ha comenzado, me parece a mí, un cambio importante. Luego, la violencia sexual contra la mujer, vista o el tema visto, cómo se retrata a la mujer y cómo se retrata al agresor. También que eso es muy importante que lo entendamos. No es solo cómo se retrata a la mujer, ¿verdad? Y la afectación que eso tiene en el pensamiento de la sociedad, sino también cómo se retrata al agresor y se justifica porque es, ¿verdad? Es quien es. En delitos sexuales, ¿cuáles casos pueden ser de interés público? Entonces, ahora sí. Ok, ¿cuáles casos podrían ser realmente? Los violadores seriales. Yo recuerdo un caso hace muchos años, cuando en lo que era la sección de delitos sexuales, había una jefa que andaba detrás de un violador serial y me acuerdo que había atacado a varias mujeres y bueno, le dimos cobertura incluso en un fin de semana para la detención del sujeto y creo que el caso se abordó con bastante prudencia. Hay una cosa muy importante, cuando yo llegué aquí hace 12 años al organismo de investigación judicial, una de las cosas que me propuse cuando vi cómo se hacían los boletines y la información que se daba, eh, fue en quitar muchos de los datos. Antes se daban datos que no eran correcto darlos. Y pues es una cuestión de responsabilidad. Yo tengo mi familia y yo no quisiera que alguien publicara de mi familia algo que no se debe publicar. Entonces, yo creo que todo el mundo debe sentirlo igual. Así es que es una cuestión de responsabilidad. Nosotros las instituciones somos las primeras en que tenemos que ir cambiando este tipo de cosas. Luego, la trata de personas con fines de explotación sexual también es un tema de interés. Alguna información sobre violencia de género. Eh, por ejemplo, lo que tiene relación con la cultura y costumbres de los pueblos. Como les decía ahora, nosotros vivimos en una sociedad totalmente patriarcal. Hay todavía mucho machismo y esas son cosas que con publicaciones se pueden ir cambiando. Luego, los datos esenciales de concurrencia de otros delitos que además involucran la violencia sexual. Por ejemplo, los asaltantes. Nosotros tenemos muchas veces casos de asaltantes, por ejemplo, los asaltos a vivienda que agreden a las mujeres que están en la casa sexualmente. Ahora bien, que no se malentienda, porque si bien es bueno dar el dato del asalto y eventualmente decir que es un grupo que podría atacar sexualmente a las víctimas, no se vale
dar los datos de la víctima y decir que esa víctima en ese asalto fue agredida sexualmente. ¿Por qué? La información en sí del ataque sexual no es lo importante. El problema es cuando eso es lo que se pone de centro de la noticia para dar la noticia del asalto. Un grupo de asaltantes que además atacan sexualmente, pues sí, podría ser una característica que le diga a la población si tal vez a mí me asaltaron en mi casa y no di la información o no puse la denuncia, bueno, se trata del mismo grupo y hay varias personas que han sufrido lo mismo, pero no se vale hacerlo de primero o ponerlo de primero en la noticia. Y eso pasa mucho. Ahora pasa tal vez menos, pero cuando hace pocos años todavía, la importancia de la noticia para los periodistas, por lo menos los que nos consultan a nosotros, y a muchos de ellos era, la violaron, ¿qué le hicieron? ¿Verdad? Y eso son cosas que no corresponden. Luego, la creación de estereotipos. Ok, hay una cuestión muy importante y es ¿qué es un delito sexual? Muchos de los medios lo que les interesa es la violación, pero delitos sexuales hay muchos, o sea, yo y no voy a caer digamos, en especificar cada uno porque es una cuestión ya muy legal, ¿verdad? Muy de la parte de criminalística y criminología y de la parte de investigación y por supuesto de la fiscalía, el tipificar los delitos como tal, pero los periodistas tienden a decir delitos sexuales, violación, ¿verdad? Y no necesariamente, eso es importante también que nosotros lo tengamos en cuenta. Luego, uno de los estereotipos es la mujer como causante de la situación y volvemos a lo que decía de alguien que preguntó ahora hace un rato en la charla anterior. Por ejemplo, rompió las medidas cautelares y entonces se dice, incluso en lo que es la violencia de género, bueno, de ahí es que ella le había puesto medidas cautelares a su pareja, pero de ahí rompió las medidas cautelares y así justificamos que la mataron, por ejemplo, o que la violaron, o que le hicieron. Y no, o sea, no hay justificación tal, ¿verdad? Nadie o no se justifica un delito para nada, y menos de estos. La debilidad de la mujer, a veces caemos en una narración poética de que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ella era una mujer o ella es una mujer, qué tal, qué cual, y se cae como en una narración poética como de la pobrecita. Y no tampoco, o sea, es una manera de estereotipar a la mujer y de restarle importancia a lo que realmente lo tiene, que es el delito. La imprudencia de la mujer, que era lo que veíamos en el vestir, en el actuar, que claro que fue que salió con minifalda, que salió con escote, que andaba sola, que cómo se le ocurre andar sola, que andaba por una calle oscura, que andaba de noche, que hacía de madrugada, que etcétera, etcétera. Todo lo que hemos podido escuchar y que lo hemos escuchado en los medios es una manera de influenciar a la población para que piense de determinada manera sobre los delitos sexuales y además los justifique, que es lo peor. La nacionalidad del agresor. Es muy típico aquí decir en las noticias, si ustedes lo pueden ver, si quieren agarren periódicos y hacen el análisis por una semana. Entonces, cuando el agresor es tico, se dice nada más el agresor de apellido tal o X o cual. Cuando el agresor es extranjero, entonces se dice de nacionalidad colombiano, de nacionalidad nicaragüense, de nacionalidad X, dominicano. Y entonces, ¿para qué? Eso es información subliminal, ¿verdad? Es como decir, nosotros no somos malos, los malos son ellos, ¿verdad? Los que vienen a nuestro país a hacer. Y entonces se justifica de alguna manera
la agresión, porque bueno, es que era un extranjero. Y eso no es válido tampoco. El estatus social de la víctima y del agresor. Ahora les voy a mostrar un caso que no se los muestro, por supuesto, y porque no voy a hablar ni de la víctima como tal, no la voy a exponer ni del victimario, pero sí, por ejemplo, a veces se tiende a dudar del victimario en virtud de la posición social o pública que tiene. Entonces, si es una persona que es reconocida, tal vez de pronto se dude que esa persona. Es muy típico, por ejemplo, lo vemos en los casos de los religiosos, ¿verdad? Lamentablemente, sacerdotes, los pastores, que mucha gente duda de que efectivamente sea una persona agresora sexual. Y pues sí, sí lo es, ¿verdad? O que sea una persona famosa, que sea muy reconocida, que sea un cantante, un actor, un político, etcétera. Entonces se duda de que esa persona realmente sea un agresor sexual. Y eso se expone a través de los medios y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. A veces se entrecomilla la palabra la víctima o se entrecomilla la palabra violada, porque en virtud de la persona que lo hizo o no, se duda de su, o en virtud de quién era la víctima o de quién es la víctima, también se duda y eso también lo vamos a ver ahorita. Ok, otro de los temas es cuando el agresor es ajeno a la familia o cuando es parte de la familia. A veces los medios tienden a hacer una diferenciación en estos casos. Ya sea para bien o para mal, se hace cierta diferenciación y víctima es víctima, o sea, y agresor es agresor. No hay en realidad una diferencia entre, obviamente pues sí es más doloroso, me parece, puede ser más doloroso que incluso la víctima sea una persona, la familia, que esos desgraciadamente creo, y si no me deja mentir lo que recuerdo que me dijo la jefa actual de la sección que ve los delitos sexuales, son los que más, lamentablemente, pero siguen siendo víctimas y sigue siendo agresor. La víctima ideal versus la víctima cuestionable. El hecho de que la víctima sea una persona que hace o que se desempeña en determinadas funciones o que tiene una vida X de acuerdo a lo que socialmente es aceptable y la víctima que es cuestionable. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, porque esa persona viste de tal manera o ejerce tales profesiones o hace tales cosas o se comporta o consume drogas o y como les digo, víctima es víctima. El problema aquí es que cuando se difunde la noticia, estas cosas que se ponen como tal, influencian a la población a tomar sus decisiones sobre cuestionar. Y esto es una cuestión muy, muy subliminal, ¿verdad? Porque ya cuando a usted le dicen es que esta persona hacía tales y cuales cosas y se dedicaba a tales o hacía, entonces ya la gente piensa, bueno, y sí es cuestionable, ¿será o no será víctima realmente? Y eso ahorita ustedes lo pueden ver en las noticias en las redes sociales. Cuando la noticia sale en redes sociales y ustedes ven la cantidad de comentarios y verán lo que la gente opina sobre la noticia como tal y sobre la víctima, ¿verdad? La justificación de la violación o agresión. Eh, lo que hace todo esto que les vengo diciendo es justamente eso, justificar que sí, bueno, de ahí se dio la violación por X razón o se dio la agresión por X razón. La revelación de detalles morbosos de un caso particular es algo que también es, que todavía se da, lamentablemente se dan casos donde se exponen detalles que no son de relevancia, lo que veíamos ahora, qué es relevante
y qué no es relevante para que la gente entienda lo que está sucediendo. Y los detalles, por ejemplo, de una violación no son relevantes y no tienen por qué exponerse. Sin embargo, se exponen dentro de las notas periodísticas muchas veces. No siempre, pero sí se exponen. Hay otro gran problema que tenemos y que ayuda a esta creación de estos estereotipos y es el acceso a los detalles de las investigaciones que afectan a la persona ofendida. Lamentablemente esto se da mucho por todo tipo de autoridades, no digo solo nosotros como organismo de investigación judicial, a veces la información sale de cualquier otro de los ámbitos del Poder Judicial o de otras instituciones que están también relacionadas, dígase la Cruz Roja, la Fuerza Pública y otras instituciones que tienen que ver también y que lamentablemente no todas las personas que trabajan en estas instituciones tienen la conciencia de que esto no se debe hacer porque al final a quien perjudica es a la persona agredida y a su familia. Ok, vamos a entrar en los casos y nada más voy a ver cómo estoy en el tiempo. Bueno, me queda poquito. Vamos a ver. Ok, como les decía, la información supraliminal y subliminal que induce a determinado pensamiento. Era lo que les decía exactamente de esta información, de esta publicidad, la información supraliminal y la subliminal, para irlo pasando rápido. Ok. Luego, la culpabilización de la víctima a través de la información, la exposición de la víctima y sus familiares, que es la revictimización al final, la afectación de la imagen de la persona de por vida, y esto lo vemos realmente en las redes sociales, lo que se publica no se borra, por más que lo borren del medio de comunicación o de la página web o del Facebook, hay gente que ya lo captó, que hizo una captura de pantalla y eso va a quedar y va a seguir saliendo de por vida. Y los daños posteriores en la salud emocional de las personas. Ahora sí, voy a ponerles este caso, vamos a ver, creo que este dura menos, para que ustedes vayan viendo algunas de las informaciones. Espero que lo escuchen, si no lo escuchan, alguien me puede avisar si no lo están escuchando. Yo te aviso, Maricel. Se escucha mal, no se logra escuchar bien. Perdón, ¿no se escucha? No, se escucha mal, se escucha un poco entrecortado y no se logra entender. Ok, entonces para no atrasarnos, esta es una noticia que da un periodista de Canal 7, esa es la entrada a la noticia, él está dando como una introducción al tema, es el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño en Quepos. Entonces están dando la noticia de la detención del sujeto sospechoso del homicidio, de uno de los sujetos, ¿verdad? Y entonces él dice dos cosas, si ustedes la pueden buscar de pronto sería genial. Dice dos cosas muy importantes que afectan en realidad. La primera es que dentro de su narración él dice, ella llegó sola a hospedarse a este lugar. Y después cuenta y comenta que la última vez que fue vista, ella bajó al bar del lugar por una botella de vino y que esa fue la última vez que se le vio. Si ustedes ven la noticia, él anuncia la noticia que hace una de las periodistas, Janet Valverde, que ya es la noticia como tal, y ella nunca dice ni cómo llegó, ni con quién llegó, ni qué fue lo que tomó. Ella habla de que ella fue en busca de una bebida para llevarla a su habitación. De manera, y yo no digo que el periodista lo haya hecho a propósito, no, para nada, ¿verdad? Pero dentro de su esquema mental, muy posiblemente, ese análisis lo hago yo, conste, ¿verdad? Muy posiblemente él piense, ¿cómo es posible? Y eso lo dijeron muchas personas y nosotros vimos comentarios de eso. ¿Cómo es posible que haya llegado sola a ese lugar?
a pasar vacaciones sola, ¿verdad? Y lo de la bebida, independientemente de cuál fuera la bebida, si era alcohólica o era un refresco o agua, eh, no tiene nada que ver y no es relevante para la información, ¿verdad? Sin embargo, el esquema de la persona hace que diga cosas que a la postre lo que hacen es crear una percepción de la información y juzgar, ¿verdad? El actuar de la persona que al final fue víctima de un homicidio. Este es otro caso y lastimosamente me parece que va a pasar igual, que no lo van a escuchar. Aquí, si ustedes ven, no sé si pueden ver ahí, el extracto es de 3 minutos, un poquito más, 3 minutos, 4 segundos. Es una narración de la detención de un sujeto que violaba a una niña de 9 años, en ese momento que se realizó la detención, de una niña de 9 años en determinada casa. Entonces, lo primero es que él se ubica frente a la casa donde está todo el trabajo policial y hacen tomas de todo el frente de la casa y las casas aledañas y todo, donde obviamente las personas que viven cerca de ahí van a ubicar cuál casa es y quién es, ¿verdad? Viene el papá llegando y se encuentra con el operativo en su casa y entonces muestran al papá también ahí. La noticia dura aproximadamente 20 minutos de una noticia de una detención de una niña violada. Y cuentan todos los detalles, dicen cuál es el nombre del sujeto detenido, dicen todos los detalles y exponen. Al final, les comento, yo no lo he podido corroborar realmente, pero sí los compañeros nos han dicho, corroborar digo porque me hubiera gustado ver realmente si es o no es así, pero los compañeros mismos que han llevado a la investigación nos han dicho que aparentemente estas personas se tuvieron que ir del lugar, por supuesto. O sea, no podían vivir más en ese lugar con todas las publicaciones que se hizo ese día, con todos los detalles que se dieron. Las personas no pueden seguir viviendo ahí. Porque ya están estigmatizadas y además de todo, en este extracto que yo saqué, el periodista comenta que también se está investigando el vínculo. Esta persona, el detenido, es una persona que es ajena a la familia, pero que ellos parece que es amigo y lo trajeron a vivir a la casa, los papás, donde vivían con la niña. Y entonces él dice que se está investigando la relación que tenía la madre con el agresor. Entonces, por ahí también levanta la sospecha muy sutilmente de que podía ser que la mamá tuviera alguna relación con el sujeto, ¿verdad? Es información manipulada, ¿verdad? Además de que darle en un noticiero de una hora cobertura por 20 minutos a una noticia de estas donde repiten y repiten y repiten la misma información y ponen las tomas, definitivamente es algo que se sale del esquema que podríamos pensar de dar una noticia de este tipo. Estos son otros ejemplos. Este de la niña violada por su hermano y abusada por un vecino, igual da el nombre de la escuela, perdón, no, este no es en la escuela, da el nombre del sospechoso. Lamentablemente, digamos, estas son informaciones que damos nosotros las autoridades judiciales. No la dio mi oficina, pero sí se da de parte de las autoridades judiciales y a la hora de revelar los datos, por supuesto que es fácil para las personas que conocen a la familia darse cuenta de quién es, ¿verdad? De cuál es la familia. Luego esta otra, mujer violada conoció a sus violadores por redes sociales. Esta noticia lo que hace es, de alguna manera, decir, bueno, se conocieron en redes sociales y quedaron de verse. Y además se fueron para una fiesta y en la fiesta había drogas y había licor. Entonces, justifican la violación en virtud de cómo sucedieron los hechos. Esta otra es de Diario Extra, dice, niña viola
niño vio a la hermana de 6 años con piedra. Es para mí, ¿verdad? Es lamentable, muy lamentable que se den los detalles como tal de cómo sucedió la violación y de cómo la penetró y de cómo, o sea, da exactamente todos los detalles y obviamente esto es revictimizante para la niña que fue violada, para su familia. Es muy lamentable el exponer a estas personas de esta manera. Esta otra dice, no quería denunciarlo porque sentía cariño por él. Entonces justifica también de alguna manera que, la mujer sentía cariño por el sujeto que la agredió. Y además, esta es de una persona, sí, esta es de una persona que es muy reconocida en determinado lugar de nuestro país. Y entonces, es lo que yo les decía a ustedes, que justifica, porque como es fulano de tal, entonces, dudosamente, y además, entre comillas, aquí por la noticia, el que fue o dice supuesta víctima, la supuesta víctima, cuando en otras informaciones no se dice como tal, se dice diferente. Esta otra, que también es muy lamentable, ginecólogo vio a la mujer de recluso. Entonces, justifica también la violación en virtud de que ella llevaba droga en sus partes genitales, presuntamente porque al final no dice si la llevaba o no, no se pudo determinar y ella además dice que no, que ella no llevaba droga, pero viola, entrecomillada y además mujer de recluso. No hay ninguna relevancia en los datos, la mujer fue violada, así es que, digamos, en el proceso se logra determinar que fue violada, pues sí, fue violada, independientemente de quién era ella o de cuál fue la circunstancia, la mujer fue violada. Esta otra no es tal vez de una agresión sexual, pero sí es de una agresión de género. Y este tipo de imágenes también son muy lamentables, porque ninguna persona, ninguno de nosotros tenemos y nuestra familia tiene por qué verse expuesta de esta manera en un medio de comunicación. Eso no debería de suceder. Y sucede a nivel mundial. ¿Cómo conoció usted a Rogelio? Este es un caso y muy brevemente les voy a leer algunas de las preguntas que hace el periodista que entrevista a una muchacha que fue violada en su infancia y adolescencia por un sujeto que es reconocido. Y entonces le hace preguntas, bueno, primero le dice cómo conoce usted a Rogelio, cuántos años tenía Rogelio, etcétera, como para hacer la introducción. Y después le dice, preguntas que son como, ¿cuándo se pasó de la raya? ¿Estaba casado Rogelio en esa época? Le pregunta, ya para esa época Rogelio era muy famoso, ¿usted admiraba su carrera como para incidir en ella en ese sentido? ¿Cómo fue esa primera vez? Datos que no interesan. Si usted era una niña, una bebé, ¿cómo entró a la casa Rogelio? ¿Y dónde estaban sus padres? Le pregunta. O sea, son cosas que no, ¿verdad? Que no deben en una entrevista hacerse. Igual después, y para no decir más, le pregunta que él le dio 1.000 colones y que 1.000 colones de aquella época era un montón de plata. ¿Y usted qué hizo con eso? ¿Y por qué recibió esos 1.000 colones? Etcétera, etcétera. Son cosas que no deben de suceder. Esta otra es del diario La Nación y habla del crimen de la anestesióloga y por ahí también menciona que la mujer se encontraba semidesnuda, pero este dato no es confirmado por las autoridades. Entonces, si es un dato que no es confirmado, ¿para qué se publica, verdad? Esta también es, y esta era una noticia, digamos, menos mala, que
o digamos, que no expone tanto a la víctima y era sobre la misma situación de la anestesióloga para que ustedes pudieran ver un poquito, pero bueno, ya no se pudo poner porque no se oye, no se escucha. Ok, llegaron las redes sociales. Muy rápidamente, las redes sociales es un medio más ágil para obtener información, pero debemos de entender que no todo lo que aparece en redes sociales es verdad y tendemos a creer lo que se dice y se genera opinión al respecto. ¿Quién está detrás de un perfil? No lo sabemos. Ahorita hay muchos bots que llaman, ¿verdad?, que generan información de X tipo para influenciar la mentalidad de las personas. Es un recurso masivo y por supuesto que llega a mucha más gente y se propaga información y genera opinión. Y como les decía anteriormente, es un recurso que no desaparece nunca. Algunas breves reflexiones sobre lo que se podría hacer. Podríamos hacer o pretender formación profesional para las personas periodistas. El problema que tenemos nosotros, por lo menos en Costa Rica, es que no hay obligatoriedad a ser colegiado y los medios no tienden a destinar mucho tiempo para que sus profesionales, los que tienen profesionales, se capaciten en este tipo de temas. Los periodistas deben informarse más sobre el fenómeno de la violación. Las instituciones como entes reformadores para las publicaciones de estas noticias, o sea, nosotros somos responsables de ir reformando un poquito estas tendencias. Las escuelas de periodismo deberían de crear materias en sus planes de estudio para hacer conciencia sobre estos temas. Debería haber una presencia real del Colegio de Periodistas y debería existir al menos mayor legislación para lo que es el uso de las redes sociales, porque si tenemos libertad de expresión en las redes sociales, deberíamos de tener también responsabilidades y asumir esas responsabilidades. Por supuesto, centrar las noticias en el fenómeno y no en la condición de la víctima o victimario, analizar muy bien el uso del lenguaje en estas publicaciones, evitar la reproducción de estereotipos, evaluar una noticia de otro delito, evaluar en una noticia de otro delito qué aporte tiene evidenciar un delito sexual. O sea, cuando lo que les decía, por ejemplo, una noticia de asalto en la que se hace evidente un delito sexual que no tendría por qué hacerse evidente. Evitar la inclusión de detalles de lo ocurrido y apelar mayormente a la inclusión de datos sobre entidades de apoyo legal y de la salud de las víctimas. Sería más rico que nosotros en una noticia de delitos sexuales pudiéramos tener conocimiento del fenómeno como tal y no de la víctima y de sus condiciones. Ahora sí, bueno, muchas gracias por haberse quedado con nosotros y no sé si tienen alguna pregunta y si hay tiempo para estas preguntas, José Pablo. Gracias, Maricel, un gusto saludarte, de verdad. Vamos a presentar un par de preguntas acá que tenemos. Dice Mariana Picado Guillén. Gusto de saludarle, doña Maricel. Usted indicó que cuando llegó al Poder Judicial se propuso no publicar ciertos datos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Datos como cuáles? Bueno, justamente lo que son nombres de las personas víctimas, nombres, datos, no sé, datos que la identifiquen como tal, nombre, edad, lugar exacto donde la persona vive, datos, por ejemplo, en lo que respecta a los delitos sexuales relacionados con otros delitos. Bueno, de todas formas, nosotros no damos el delito de la violación como tal. Eventualmente, damos la información sobre la detención de un violador, pero no se expone a las víctimas como tal y no se dice quiénes son esas víctimas o no se expone o no se identifica de ninguna manera a las víctimas. Otro de los casos que nosotros o que yo veía era, por ejemplo, los suicidios. Antes aquí se daban datos sobre suicidios. Actualmente ya eso no se da porque eso es respeto a la familia de las personas, ¿verdad? Y así como ese, un montón de datos que anteriormente aquí se daban, que hacían, yo no sé si tengo tiempo o no, pero aquí hay anécdotas de anécdotas. Por ejemplo, yo
recibí en algunos momentos la llamada de un familiar de una persona fallecida en un accidente que me decía, todavía las autoridades no la habían notificado y ya la prensa lo sabía. Entonces, se topaban con la sorpresa de que el hermano o el papá o quien fuera falleció en un accidente de tránsito, por ejemplo, si era en la madrugada, y entonces, porque la prensa llegaba primero, y entonces nosotros optamos por decir, no, esos son datos que nosotros no damos, nosotros no tenemos por qué estar dando datos de personas fallecidas de esa manera o de víctimas de delitos sexuales. Si una persona fue asaltada en su vivienda, fue asaltada. Si fue violada o no, eh, eso quedará dentro de la investigación, pero nosotros no somos quien para dar esa información. No sé si eso responde. Sí, claro, ha sido muy, muy clara, Maricel, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de Maribel Salazar Herrera, dice, ¿qué responsabilidad puede acarrear un medio de comunicación por revelar este tipo de información sensible y manipular la información? Es que, como les decía, actualmente el problema que nosotros tenemos, responsabilidad legal, en realidad no. Ahora eso sería mejor preguntárselo a una persona especialista, a un abogado. Responsabilidad del medio de comunicación, del periodista como tal, en estos momentos no hay obligatoriedad. Si bien el Colegio de Periodistas tiene un código de ética para los periodistas, no hay obligatoriedad, como en el Colegio de Abogados, como en el Colegio de Médicos, de ser colegiado. Entonces, a mí no me pueden suspender como periodista porque simple y sencillamente eso en nuestro país no existe, ¿verdad? Por haber revelado datos que no debería de haber revelado. Lamentablemente en eso estamos muy, muy, muy quedados nosotros. No hay mayor injerencia del Colegio de Periodistas y, ¿verdad? O sea, somos obligados a estar colegiados quienes trabajamos en instituciones públicas, pero en realidad en los medios de comunicación, y no digo tal vez en los más reconocidos, pero sí hay algunos medios, incluso hay medios que se llaman medios de comunicación, pero que no lo son. Se abren páginas web o redes sociales diciendo somos tal medio de comunicación y no lo son. En realidad ni siquiera hay una persona periodista que, que esté detrás de ese medio. Simple y sencillamente a alguien se le ocurrió, abrió el medio y ya, ¿verdad? Ese es un problema que tenemos grande, porque sí tiene que haber alguna responsabilidad, o sí debería haber una responsabilidad. Excelente, Maricel, muchísimas gracias. Una última pregunta que nos hace José Antonio Barrera. Dice, bueno, sí, creo que es una pregunta más técnica que otra cosa, porque él pregunta sobre los ángulos para tomar fotografías en caso de periodistas en la atención de escenas, por ejemplo, habla él. No sé si te puedes referir un poco a este tema. No sé si se refiere a los casos de, por ejemplo, de víctimas de homicidio. Él habla sobre, vamos a ver, dice, ¿cuáles son los ángulos para tomar una fotografía cuando se hace un allanamiento o una detención a una persona sospechosa, por ejemplo? Entonces, él Ok. pregunta. Bueno, nosotros como oficina de prensa a veces asistimos a estos operativos y las fotografías que se toman son del personal nuestro cuando va entrando. Eventualmente los mismos investigadores, porque nosotros no tenemos acceso adentro donde está el allanamiento o la casa que están allanando, entonces eventualmente lo que nos dan es algunas de las fotografías de las evidencias, de los indicios más bien, y eso los compartimos con la prensa. Lo que se pueda dar, hay cosas que no, definitivamente no se pueden publicar. La prensa como tal no tiene acceso a estos sitios. Y cuando ha tenido acceso o cuando llegan, ustedes verán, ¿verdad? Que muchas veces ellos incluso saben más que nosotros, ¿verdad? Y llegan al operativo. Lamentablemente también hay muchas partes que
intervienen en un operativo de estos. Estamos nosotros como organismo de investigación judicial, muchas veces se le pide ayuda a la fuerza pública, está el Ministerio Público, está los jueces que tienen que ir también en estos operativos, y entonces es un sinnúmero de personas y la información para la prensa se puede filtrar de cualquiera de las partes. Y tampoco tenemos dominio sobre eso. A nosotros nos ha pasado como oficina de prensa que muchas veces nos damos cuenta por la misma prensa que estamos teniendo un allanamiento y nosotros no lo hemos conocido de previo. El ángulo que se toma, pues debería de ser únicamente afuera, en las afueras, digamos, de donde está el operativo, si la prensa está ahí. Y además, cuando nosotros lo manejamos, siempre se hace un perímetro, siempre se crea un perímetro, de modo que la prensa no pueda estar totalmente enfrente del lugar. Pero bueno, así es como lo hemos manejado. Excelente, Maricel. Maricel, agradecerte muchísimo. De parte del organismo de investigación judicial recibe este certificado, este reconocimiento por tu participación. Son muchas las felicitaciones y las muestras de aprecio de parte de la gente, de apoyo al trabajo que realiza la oficina de prensa del organismo de investigación judicial y también pues muy satisfechos y contentos por la excelente disertación que has tenido esta mañana. Así que muchísimas gracias de verdad, Maricel. Muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este grupo, de este tema. ¿Cómo no? Bien, y les recordamos a todas y a todos que las preguntas que no se respondieron al aire las estaremos abordando a través de correo electrónico y se les estarán haciendo llegar las respuestas. Bien, vamos a hacer una pausa. Aquí en Costa Rica ya es hora de almuerzo. Sabemos que en España es de noche, en Argentina ya es más bien hora de la tarde, probablemente ahorita ya allá en Chile se acerca la 11, entonces nosotros vamos a proceder con el periodo de almuerzo, por lo tanto estaríamos retomando exactamente dentro de 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 15 minutos estaríamos retomando para los costarricenses a la 1:30 de la tarde, estaríamos retomando la actividad. Así que les deseamos a quienes van a degustar de alimentos muy buen provecho y nos vemos más tarde con otras muy buenas exposiciones que se estarán dando para todos ustedes en esta actividad. Buenas tardes, saludos cordiales y nos vemos dentro de un rato.